Hoy vamos a hablar acerca del desánimo, una de las enseñanzas vitales para la vida del cristiano. Vamos a leer la Biblia rapidito en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 al verso 9. El libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 al verso 9. Nos vamos a poner de pie para leerlo con reverencia, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Amén. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a repetir esa palabra. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Siéntese, siéntese. Hoy día vamos a hablar y quiero que presten toda la atención debida, porque una de las herramientas o una de las maneras en que Satanás ataca a la iglesia y ataca al mundo es con el famoso llamado desánimo o desaliento, desánimo. Yo quiero que hoy podamos encontrar algunas claves, algunas formas que la Biblia nos enseña para derrotar el desánimo, para derrotar el fastidio, para que podamos tener una vida cristiana ligera, una vida cristiana transparente y podamos vencer todo obstáculo. Vamos a ver cuáles son las consecuencias del desánimo. Miren lo que trae el desánimo, miren lo que puede un cristiano con desánimo actuar. Por eso les ruego, iglesia, que este tema es como su medicina del día a día. Esta es una medicina porque la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para la carne y para el hueso. Así que agárrese fuerte. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Después partieron del monte de Hor. Era el pueblo de Dios. Egipto representa el mundo. En el sentido espiritual, Egipto representa al mundo. ¿Cuántos han salido de Egipto? Amén. ¿Hemos salido de Egipto o todavía está en Egipto? Egipto representa al mundo. Dios saca de Egipto a su pueblo. Eso significa que el pueblo salió de un mundo pecaminoso, de idolatría, de fornicación, de mentira y de todo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos al faraón llamado Satanás que nos gobernaba, que nos tenía esclavos. El Señor nos saca de la tierra de Egipto para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel está en la Nueva Jerusalén. La tierra que fluía leche y miel estaba en Israel, en Jerusalén. La Jerusalén física que está situada en el Medio Oriente, hoy en día representa la Jerusalén que está descendiendo como una novia ataviada, un mundo, un planeta donde solamente los verdaderos hombres de Dios, los que pasaron todo este tipo de cosas que vamos a mencionar, van a heredar ese lugar que es tierra que fluye leche y miel. Igual los judíos estaban en ese proceso, pero entre Egipto y entre la tierra prometida hay un desierto.
Ese desierto representa el diario vivir. Ese desierto representa tu vida. Ese desierto representa tu situación económica. Ese desierto representa tu diario vivir lleno de adversidades. ¿Qué había en el desierto? No había agua, había sed. No había para hacer vestimentas, no había lo que hay en una ciudad. ¿Por qué el Señor nos va a llevar o nos lleva en medio de un desierto lleno de pruebas, de un desierto ardiente donde solamente hay serpientes ardientes? Nos lleva para formarnos, nos lleva para prepararnos y nos lleva para probarnos. Hay gente que se va a quedar muerta en el desierto. Hay muchos cristianos que se han quedado muertos en el desierto. Otros se han regresado para Egipto. Y miren lo que el pueblo de Israel estaba pensando en esta hora. Dice la Biblia que cuando ellos pasaron el Mar Rojo, su primera prueba, vieron la gloria de Dios y tenían que pasar o rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó. El desánimo. ¿Qué es el desánimo? En la palabra griega, hebrea, la palabra desánimo o el significado de desánimo en el hebreo significa estar sin fuerzas para seguir o sin aliento. Eso significa en el hebreo, estar sin fuerzas y sin aliento. Pero ¿qué nos quita las fuerzas y qué nos quita el aliento? O sea, las ganas. Aliento son las ganas que tú tienes de congregar, las ganas que tú tienes de leer la Biblia, las ganas que tienes de orar. El diablo te las quita a través del desánimo. Pero tenemos que empezar a comprender por qué llega este mal, por qué Satanás nos ataca a través de este mal llamado el desánimo, que en el mundo lo conocen como depresión. El desánimo en el mundo lo conocen como depresión. Y la depresión lleva a mucha gente al suicidio. Y la depresión lleva a mucha gente a la borrachera, a las drogas. La depresión ha enfermado a miles de gente. Hay gente que les ha salido cáncer, les ha salido enfermedades tan solamente por la depresión. ¿Y dónde ataca el diablo? Aquí, en la mente. La depresión y el desánimo, que es lo mismo, el diablo ataca aquí en la mente. Por eso quiero que usted emprenda conmigo este viaje de las consecuencias que trae el desánimo. A su nombre, gloria. Primero vamos a ver con toda la claridad sobre qué es el desánimo. El desánimo es un sentimiento que llega a nuestras vidas. Es un sentimiento que lo provoca la frustración. Miren lo que provoca el desánimo. Lo provoca la falta de ganas de emprender lo que usted cree conveniente. Por ejemplo, los fracasos. Los fracasos producen mucho desánimo. La pobreza produce desánimo. La enfermedad produce desánimo. El que no nos salgan bien las cosas muchas veces nos produce desánimo. Porque el desánimo dentro de nosotros, psicológicamente y espiritualmente, está basado en nuestro ego. Miren dónde está pegado el ánimo y el desánimo: en nuestro ego. Cuando a usted le levantan el ego, cuando un joven le dice a una señorita, qué linda estás, el ego de esa señorita comienza a levantarse, a sentirse tan importante, a sentirse bellísima, que ella empieza a hacer las cosas con unas ganas emocionantes. O cuando alguien le dice a una persona, haces bien tu trabajo, o qué bonito lo haces, mira que tú no hay nadie como tú, eres excelente. El ego comienza a crecer y usted comienza a actuar, a hacer las cosas porque oyó. El sentimiento que usted tiene dentro, que es el sentimiento de superioridad, comienza a crecer juntamente con el ego. Y la egolatría comienza a tomar parte en su vida, a creérsela suficiente o a creerse una persona autosuficiente. Hay mucha gente allá afuera que es autosuficiente. Hay gente que piensa que no necesita de la mamá,
no necesita el consejo del papá, porque el papá ya está viejito, no necesita el consejo de la mamá, porque la mamá es una anticuada. La gente autosuficiente nunca hace caso de los que otros le dicen, porque ya se convirtió en un ególatra, y la palabra ególatra significa ídolo para sí. Se convirtió en su propio Dios, se convirtió en su propio Señor, se convirtió en un Dios para usted mismo. Los autosuficientes solo llegan a la iglesia a observar, a aquilatar, a mirar cómo va. Los autosuficientes piensan que no necesitan la prédica del pastor. Los autosuficientes piensan que ellos solos pueden tener éxito, que no necesitan ayuda de nadie. El autosuficiente, que se llama ególatra, siempre va a querer que lo idolatren, siempre va a querer exponerse como algo más, siempre va a querer estar encima de todos, nunca va a querer estar debajo. Eso es el producto del sentimiento llamado, el mal sentimiento llamado sentimiento de superioridad, en el cual Romanos capítulo 12, versículo 3 y 4 dice que no debemos tener un concepto más elevado que el que debemos tener. Amén. No nos debemos creer más que los demás porque tenemos algo, o porque somos algo, o porque Dios nos ha bendecido con algo. No podemos humillar a nadie, no podemos medirnos por lo que tenemos, sino por lo que somos. 12, 3, 4. No podemos nosotros menospreciar a alguien porque tenemos algo bonito, porque somos guapos, porque somos altos, porque somos bajos, porque tenemos un buen trabajo. No podemos tener un concepto más alto de eso. Miren, todo este sentimiento de superioridad va producto basado a lo que la gente te diga. Pero ¿qué pasa cuando alguien te dice, eres feo? Ah, panzón, feo. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy. El hermano no me saludó. Ya no voy, no hay amor en la iglesia. O sea, esas cosas son sinónimo de un espíritu inferior, de una persona que se siente nada, superior e inferior. Dios no quiere ni superiores ni inferiores. Dios quiere gente humilde, que va en medio del superior y del inferior, gente humilde. El humilde se hace con todos igual, con el que tiene y con el que no tiene. Amén. En cambio, el inferior jamás se va a juntar con alguien que estudió, con alguien que tiene algo de dinero, con alguien que tiene una posición económica, porque se siente basurita, porque se siente, ay, yo no tengo, no sé hablar, hermano. Así se siente el inferior. La persona que tiene un espíritu de inferior siente que no encaja en ningún lugar, siente que nadie lo quiere, siente que todos lo aborrecen, siente que no lo toman en cuenta, siente que él no vale, siente que él está de más en una reunión, o está por demás en una iglesia o en alguna congregación. Ese es el espíritu de inferioridad, que se siente nada, se siente basura, se siente nada. Ahí es donde comienza el desánimo. Ahí es donde empieza el desánimo, donde las fuerzas se te van, donde el aliento comienza a desaparecer en tu vida, tan solo ¿por qué? Porque ves las pruebas. Cuando el pueblo de Israel empezó a caminar para rodear Edom, la Biblia dice que Edom era un ejército armado. Los edomitas eran como topos. Vivían en el desierto. Ellos tenían un ejército que paraba en el desierto, asaltaban las caravanas en el desierto. Era un ejército muy malvado. El rey de los edomitas no creía en nadie. Mataba a los niños, violaba a las mujeres, agarraba a los jóvenes y los vendía. Entonces todas esas noticias habían llegado al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel decía, vamos a pasar cerca a los edomitas. Nos van a matar. Nosotros no tenemos ni un cuchillo para defendernos. Nosotros no tenemos armas para defendernos contra los edomitas. Cuando los edomitas son todo un ejército muy preparado, ¿cómo vamos a hacerle frente? El pueblo comenzó ¿a qué? A desanimarse. Lee el versículo. El pueblo comenzó a desanimarse.
El pueblo comenzó a decir, ay, somos piojitos ante él. Miren lo que hace el desánimo. Te hace sentir bajo, te hace sentir inferior, te hace sentir que no vales. El desánimo te hace sentir que tú no sirves para nada, hermano. Los israelitas comenzaron a sentir que ellos no iban a poder pasar enfrente de un ejército tan poderoso. ¿Y dónde estaba el Dios de Israel? ¿Dónde estaban los milagros que habían visto al pasar por el Mar Rojo, al ver destruido al ejército imperial de Egipto? Rápido se les fue la fe. El desánimo produce falta de fe. Se te va la fe cuando tú empiezas a desanimarte. Mire lo que produce el desánimo. Produce dos cosas: rebelión contra Dios y contra Moisés. En el verso 5 dice, y el pueblo comenzó a hablar contra Dios. Mire, imagínense lo que causa el desánimo. Miren contra usted, ¿con quién peca? En el verso 5, el pueblo comenzó a hablar contra Dios. Comenzó a murmurar de Dios. ¿Para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para eso Dios nos ha hecho cristianos? ¿Para ser pobres? ¿Para tener problemas? ¿Para eso me he hecho evangélico? ¿Para que me hagan problemas? ¿Para andar de aquí para allá? ¿Para eso soy cristiano? El pueblo comenzó a decir, ¿para qué nos hemos salido de Egipto? ¿Que para que muramos en manos de los edomitas? ¿Que para que los edomitas violen a nuestras mujeres? ¿Que para que los edomitas maten a nuestros niños y a nuestros jóvenes los vendan? ¿Para eso nos sacaste, Moisés, de Egipto? El desánimo te hace rebelar contra Dios. El desánimo te hace murmurar contra Dios. Te hace perder la fe. Tenga mucho cuidado cuando llega ese espíritu de desánimo a su vida y usted comienza a sentir, ya no voy a la iglesia, no me salió la cuenta, no voy a la iglesia, estoy desanimada. ¿Qué culpa tiene Dios? Ya no quiero ser cristiano, porque para eso soy cristiana, para eso soy cristiano, estoy enfermo, le he pedido a Dios que me sane, nada, ni me escucha. Es un peligro tener un cristiano, una persona desanimada en la iglesia, porque primero deja de asistir a la iglesia. La persona desanimada, el primer requisito, la primera manifestación de una persona muy desanimada que perdió la fe. Primero, el desanimado, anote ahí, pierde la fe. Segundo, el desanimado se rebela contra Dios, comienza a hablar contra Dios. Tercero, el desanimado se rebela contra su líder, comienza a hablar contra el pastor. Cuarto, como cuarta evidencia, el desanimado deja de congregar. El primer síntoma, pierde la fe. Viene a la iglesia, pero viene desanimado. El primer síntoma que da el desánimo, la pérdida de fe, sigue congregando el cristiano, pero sin fe. Hoy no he sentido a Dios. ¿Qué lo vas a sentir si ya perdiste la fe? Si tu mochila de problemas no la has llevado ante Dios y la traes a la iglesia, ¿cómo vas a sentir la presencia de Dios? Si todos los problemas que tienes en tu casa los tienes aquí en tu mente y en la iglesia, en lugar de meditar en la palabra de Dios, en lugar de discernir cuándo viene la palabra de Dios para tu vida, comienzas a estar pensando en lo que has hecho y en lo que tienes en tu casa y cómo solucionar tus problemas, y estás pensando en cómo termina el culto rápido para irte a tu casa. ¿Cómo vas a recibir palabra de Dios? El desánimo te está robando la fe. Es el primer síntoma. Aunque vengas a la iglesia, si no dejas esa mochila de problemas ante la poderosa mano de Dios, vas a pasar el segundo punto: rebelión contra Dios. Vas a comenzar a decir de Dios, Dios no me escucha, creo que Dios no me quiere, creo que Dios ya se olvidó de mí, creo que Dios no me quiere. Comienzas a echarle la culpa a Dios. Te estás rebelando contra Dios. Si has llegado a decir eso en tu casa, en tu mente, Dios no me escucha, eso se llama rebelión. Si has llegado a decir Dios no está conmigo, eso se llama rebelión. Si has llegado a pensar creo que Dios no me quiere, eso se llama rebelión. Porque
Porque Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. ¿Cómo te va a dejar de querer por algún pecado que hayas cometido? ¿Cómo te va a dejar de querer el Señor por algo que hayas cometido cuando Él dio a su Hijo unigénito? Si estás pensando en eso, es que estás rebelde con Dios. A su nombre, gloria. 3. Te empiezas y sigue congregando. El rebelado contra Dios sigue viniendo a la iglesia, pero se vuelve un crítico. 3. Comienzas a criticar a tu líder. Comienzas a buscar errores al pastor. Comienzas a buscar los errores a tu líder y a los hermanos. Los hermanos son así, las hermanas son así, el pastor es así, el pastor por acá. Comienzan a buscar los errores. Comenzó el pueblo a decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Comenzaron a culparlo a Moisés. Su nombre, gloria. Ese es el tercer requisito. Si usted en su mente, si usted cuando se reúne con su hermano, con su amigo, con quien esté, usted comienza a decir: el pastor creo que no tiene amor, el pastor creo que se olvida de nosotros, el pastor creo que ya no nos quiere, al pastor creo que no le importamos, ya estás en rebelión contra Dios. Es un síntoma de desánimo. Si comienzas a hablar, a reunirte y hablar de un hermano, del hermano, a buscarle sus errores, ya estás en rebelión contra Dios. Así empieza la rebelión y el desánimo contra Dios. Y 4, cuando pasas esos 3 puntos: pérdida de fe, rebelión contra Dios, rebelión contra los líderes y los hermanos, dejas de asistir a la iglesia. Ya no vienes seguido. Mire, ¿a dónde viene tu caída terrible? Si venías 3 veces a la semana, vas a empezar a venir 2. Si venías 12 veces al mes, vas a empezar a venir 8. Si venías 8 veces al mes, vas a empezar a venir 3 veces. Vas a dejar de congregar. Y en esas pocas veces que vienes, el desánimo en la vida de un cristiano es contagioso. Es como una gripe que se pega. Comienza a contagiar a los demás. Comienzas a contagiar al de la derecha. Comienzas a contagiar al de la izquierda. Tu desánimo comienza a pegarse y contagias al de acá y contagias al de allá. Es un peligro un cristiano que está pasando estas etapas de desánimo, porque va a empezar a desanimar a toda la iglesia. A su nombre, gloria. Y cuando nosotros comenzamos a darle cabida a ese espíritu, mira lo que pasa. Comienza la murmuración y el fastidio. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Las quejas y el fastidio. Te empiezas a quejar de todo. Es otro síntoma de un cristiano desanimado, que empieza a quejarse de la vida. ¿Por qué nací así? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pura lamentación. A su nombre. Otro síntoma. Dice la Biblia que el alma del pueblo se llenó ¿de qué? De fastidio. De fastidio. Nadie te puede decir nada porque ni tú te soportas. No se te puede decir nada porque de pronto te alteras. Estás fastidiado. Estás fastidiado, tan fastidiado que ni tú te soportas. Síntoma de desánimo. Síntoma de que el diablo está ganando ventaja. Síntoma de que Satanás está preparando sus maletas para ir a tu casa a vivir contigo. ¿Cuántos quieren al diablo en su casa? Pues si estás en esta condición que estoy predicando, estás a punto de decirle: Señor Satán, entra a mi casa. Gobierne mi vida, gobierne mis hijos, gobierne mi economía, gobierne todo lo que soy, y te va a destruir. Pero antes que el diablo haga su entrada, mira lo que hace Dios por la rebeldía, porque le hemos aceptado el desánimo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Mira, Dios, cuando tú actúas con rebeldía, Dios no te va a contestar.
Cuando tú actúas con altivez ante Dios, Dios te va a poner peores pruebas. Si tú no vas a Dios con humildad, si tú vas a Dios y le dices, oiga Señor, ¿por qué me pasa a mí eso? Dios te manda serpientes para que te sigan picando hasta destruirte. Porque Dios es soberano, no hay nadie que pueda enfrentárselo a Dios. Y si tú te crees que eres más que Dios para enfrentártelo a Él, Él solamente te suelta una culebra, como lo hizo en el desierto. Dios mandó serpientes ardientes a un pueblo rebelde. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos destruimos? ¿Por qué nos va mal? Porque somos rebeldes, hermano. Porque abrimos nuestra boca contra Dios. Tenga mucho cuidado. Usted quiere discutirse, discútase de todo lo que usted quiera. No meta a Dios en su boca. Yo lloro cuando alguien me enfrenta y me mete a mi Dios ahí. Hace tiempo me dijeron, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que dices que va a llenar tu iglesia? Ese día me sentí tan fatal, tan dolido dentro de mi corazón. Porque yo respeto a Dios. No metas a Dios en tus problemas cuando estás lleno de enojo. Porque no sea que te rebeles contra Él y Dios te mande serpientes en el desierto y perezcas. Y el pueblo comenzó el pueblo a morir, mucho pueblo comenzó a morir. Es una tristeza. Es su nombre, gloria. Cuando tú comienzas a darle cabida al desánimo y comienzas a hacer lo que ya mencioné, el Señor va a mandar una serpiente y te va a sacar de su pueblo. ¿Y dónde vas a llegar? A iglesias apóstatas. En estos días vino un hermano que congregaba aquí hace tiempo y vino y me comenzó a comentar y me dice que él ya no cree en el rapto de la iglesia, que no hay rapto. Y yo me quedé sorprendido y digo, Señor, ¿cómo estoy viendo que cada persona que se va de esta iglesia, ojalá se fuera una iglesia sana, ¿a dónde se meten? A contradecir esta palabra. Y este hermano estaba tan confundido y yo le digo, mi hijo, ya te agarró el diablo, ya fuiste, estás en duda, ¿cómo vas a decir que no hay arrebatamiento en la iglesia? No, es que así me están enseñando. Le digo, tú tienes el pastor que te mereces, tú tienes el pastor que te mereces, por rebelde. Eso te está pasando y tu lugar es el infierno. Salte antes de que te vayas al infierno, estás a tiempo. Por ahí se fue. A su nombre, gloria. Tenga mucho cuidado. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero Él ya nos demostró hasta dónde nos ama. Ya no puede hacer más. Ya no puede hacer más por ti. Él ya te demostró mandando a su Hijo. Es lo máximo que Dios pudo habernos dado, a Jesús. Después de eso ya no hay más. Después de eso solo nos espera una horrenda expectación en el fuego y el infierno. Después de eso, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10. Vamos a ver Hebreos. Capítulo 10, versículo 31. ¿Quién le da lectura? Esto es para los rebeldes. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda su sangre? Tenga mucho cuidado. Cuando usted le echa la sangre de Cristo a un demonio. Ayer me llamaron y me hicieron una consulta, me dijeron, pastor, estoy yendo a una iglesia, pero quiero preguntarle algo porque usted una vez nos enseñó algo y en la iglesia donde estoy yendo, no sé, mi tío es pastor, me ha enseñado, una hermana que se va a congregar acá, que es de una célula de nosotros, dijo, mi tío dice que cuando yo vea algo feo, cuando siento una sombra, le eche la sangre de Cristo al demonio
y le diga, demonio, la sangre de Cristo tiene poder, toma, y el demonio se va a ir. Yo le dije, tú eres un hereje, un apóstata. Tiene por inmunda la sangre de Cristo. Los demonios son inmundos. Amén. Los demonios no son limpios, son inmundos. Y tú no le puedes echar la preciosa sangre de nuestro Señor a algo inmundo. O alguien puede comer con el desagüe abierto. ¿Verdad que no? Le dije, tu tío es un hereje, ten mucho cuidado. Está equivocado, está errado. Y la Biblia dice ahí, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo e hiciere afrenta al Espíritu Santo. Tres cosas que vienen, que generan castigo. El que pisara el Hijo de Dios, el que tuviera inmunda la sangre de Cristo y el que afrentara al Espíritu Santo. Tres cosas. Hebreos 10:29. Miren, por tres cosas la mano de Dios es pesada. Por tres cosas Dios puede destruir tu generación. Por tres cosas Dios puede destruir tu trabajo. Dios te puede destruir si tú pisas a su Hijo. Si tú comienzas a renegar de Jesucristo. Ay, ¿para qué soy cristiano? El Evangelio es de Jesucristo. ¿Para qué me metí a la religión? Mejor hubiera estado afuera. Estás pisando a Jesús. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. 2, si su sangre la tienes por cualquier cosa, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. 3, si te enfrentas al Espíritu Santo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y todo esto lo comete una persona que le ha dado participación al desánimo. Una persona que en lugar de levantarse y decir, Señor, estoy desanimado, pero confío en ti. La Biblia dice en el libro de los Números, capítulo 13, 14, que Moisés mandó 12 príncipes a reconocer la tierra prometida. Y miren las noticias que trajeron estos príncipes malvados y Dios los destruyó. Miren el versículo 13, en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero mire, vamos a ver la mala noticia de estos 12. En el versículo 25, Números 13, 25, miren la mala noticia de estos 10. Eran 12. Cuando ellos fueron a reconocer la tierra prometida y llegaron allá y vieron que era verdad, que había uvas, que había plátano, que había todo tipo de fruta, que la tierra era fértil, que se podía sembrar y a la semana se podía cosechar, que era una tierra que no necesitaba trabajo, que había mucho que comer, había ríos, había todo, lo que Dios le había prometido estaba ahí. Pero había un problema. Habían gigantes. Habían gigantes. Había muchos problemas para llegar a esa tierra. Habían gigantes que se comían a las personas. Eran guerreros entrenados. Medían 3 metros de estatura. Tenían 10 dedos en cada mano. Eran gigantes. Y cuando los 12 regresaron al campamento a dar las noticias, ese es el gran problema de muchos cristianos que dan malas noticias porque no confían en el Señor. Y volvieron de reconocer la tierra en el verso 25 al fin de los 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron los frutos de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a su parecer como langosta. Miren lo que hace la gente cuando está desanimada. Langosta, inferior. Tienen un Dios tan grande y te sientes una langosta, y te sientes un parásito, y te sientes un donadie. ¿Qué clase de Dios tienes? Tenemos un
Dios que dio la vida en la cruz del Calvario, un Dios que creó el cielo y la tierra, un Dios que hizo la luna y las estrellas, y te sientes mal. ¿Por qué te sientes tan abandonado? ¿Por qué te sientes que no vales nada si tienes al Dios Todopoderoso? La tierra prometida tenía gigantes, era verdad, tenía gigantes. Y dieron malas noticias. 10 príncipes, a su nombre gloria. Pero habían 2 muchachos, 2 de los que están en el grupo de los valientes, 2 de los que dijeron lo siguiente. Mire lo que sigue diciendo la Biblia en el 14. Entonces toda la congregación gritó: no dé malas noticias. No dé malas noticias, hermana, hermano, porque harás gritar a la congregación. Si sales del culto y alguien te dice: y hermano, ¿cómo está el culto? Ay, hermano, cuando llega un poquito, lo de siempre. No des ese tipo de noticias. Si eres tú de los que afuera dices eso, olvídate. Pronto no te veremos en esta iglesia, porque te picará una serpiente y te irás de la iglesia, porque estás rebelándote contra Dios. Cuando alguien te pregunte: ¿cómo estaba el culto? ¡Precioso! Hoy hemos visto al Señor hablándonos. Y la congregación: muy bien, ahí estamos. Nunca digas: somos los mismos siempre, 8 nos congregamos por ahí. Así estaban los 10, los 10. Y miren lo que provocaron: 10 personas ante una multitud. Miren lo que provocaron: hicieron que el pueblo gritara y diera voces, y el pueblo lloró aquella noche. No haga llorar al pueblo de Dios. No hagamos llorar al pueblo de Dios con nuestro desánimo. No hagamos llorar al pueblo de Dios con nuestra inferioridad, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de optimismo. Somos responsables de que el cuerpo de Cristo esté vigoroso. Somos responsables de que el cuerpo de Cristo camine en fe. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, al punto que murmuraron: ojalá muriéramos, dijeron ellos. A su nombre gloria. Qué interesante. Qué interesante. Mire lo que dice la Biblia en el 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, eran dentro de los 12, o estaban dentro de los 12, rompieron sus vestiduras y se pararon y dijeron: ¡alto! ¡Ey! Hermano, hermana, alto. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová está con nosotros, miren lo que dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis pueblo de esta tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el brazo de Jehová. Amén. De un aplauso al Señor. ¿Cuántos creen que están con el Señor? Romperemos batallas, romperemos y ganaremos victorias. Hace falta ese espíritu de Josué. Hace falta ese espíritu de Caleb. Gente que no esté mirando el problema, gente que no esté mirando los errores de los demás, gente que se dedique a alentar al caído. Necesitamos en esta iglesia hermanos que cuando vean al hermano que se está desanimando, denle un abrazo y dígale: va a salir en victoria. Y dígale: no importa si hay gigantes, Dios te dará la victoria, Dios te levantará. Se necesita en la iglesia gente que aliente a la gente, no desanimadores, no deslevantadores. Se necesita gente que anime. Alentaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, decía el apóstol Pablo. Porque si uno se duele, todo el cuerpo se duele. Somos un cuerpo. No estamos peleando la batalla para victorias personales, sino por una victoria en conjunto. Dios está buscando gente como Josué, gente como Caleb, gente que le pueda decir a los demás: si es verdad, hay problemas, pero Dios está con nosotros. Habrá algo
imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, uno de los textos que me lo pegué en mi pecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Pero solo los valientes, solo los que enfrentan el desánimo. Y estas son las palabras para los desanimados. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7. Solamente esfuérzate. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. 3 veces el Señor alentándote. 3 veces el Señor diciéndote: yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. No importa cuán imperfecto seas, no importa cuántos errores cometas, no importa cuán pequeño seas, no importa cuán poco sepas, yo estoy contigo. Y aunque pases por las aguas, no te quemarás, ni por el fuego no te quemarás, y por las aguas no te ahogarás, porque Jehová tu Dios está como poderoso gigante delante de ti. ¡A su nombre!